A ver, cuando pensamos en el Canal de Panamá, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente esas plataformas para ver los barcos de lejos, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa, de una experiencia que cambia por completo esa idea. Se trata de sentir el canal, pero de verdad, una forma de cruzarlo que muy pocos conocen y que, les aseguro, es adrenalina pura. Y esta frase, miren, lo resume todo a la perfección. No es solo una comparación, es que son dos maneras totalmente diferentes de vivir una de las maravillas de la ingeniería del mundo. Una es, digamos, pasiva y la otra es meterse de lleno en la acción. Entonces, el punto clave es este. Por un lado está Miraflores, que es como la cara pública del canal. Un centro de visitantes increíble, sí, pero diseñado para que uno mire todo desde una distancia segura. Y por el otro lado, allá en el Atlántico, está Gatún. Y ahí no hay gradas ni tiendas de recuerdos. La experiencia es mucho más cruda, directa y, increíblemente cercana. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. En esta primera parte, lo que vamos a hacer es desglosar bien esa diferencia. Porque al final es una decisión fundamental. Queremos ser espectadores de la historia o, por un ratito, por un momento emocionante, ser parte de cómo funciona día a día. Ahora veamos cómo arranca esta aventura. Y es que es fascinante, porque no empieza en una taquilla de boletos. No, empieza en un semáforo. Sí, un semáforo como cualquier otro que de repente controla el paso en una carretera que se topa de frente con una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Y esto es importante entenderlo bien. No es una atracción turística, para nada. Es una calle de verdad, una carretera funcional que conecta la costa cerca de la ciudad de Colón. Pero claro, aquí los carros no son la prioridad. El que manda, el que marca el ritmo, es el barco gigantesco que se está preparando para cruzar. Y la secuencia crea una tensión increíble. Primero, se ve a lo lejos cómo se va acercando un buque de esos tamaño Panamax. O sea, uno de esos barcos diseñados justo a la medida para pasar por estas esclusas originales. Luego, ¡pum! Con una fuerza que ni nos imaginamos, las compuertas de acero se cierran, encerrando al barco. Y solo en ese momento, cuando la operación marítima está en pausa, el semáforo para los carros cambia a verde. Es la señal. ¡Adelante! Y aquí, justo aquí es donde la experiencia explota. Es el clímax. El momento en que el auto deja el asfalto y se mete, literalmente, en el corazón de la maquinaria del canal. Imaginemos la escena, el carro avanzando sobre una superficie de metal, una callecita muy angosta que en realidad es la parte de arriba de la compuerta de la esclusa. Ya de por sí, el sonido de las llantas sobre el acero es algo completamente distinto a una carretera normal. Y si miramos a un lado, lo que vemos es una pared de agua. Es el lago Gatún o la siguiente cámara de la esclusa, que está a un nivel más alto. Y todo ese peso, toda esa agua está contenida por la misma estructura sobre la que estamos pasando. Se siente la presión, la masa de agua está ahí al lado. Y si volteamos para el otro lado, el contraste da vértigo. Es la caída. Un vacío de varios metros hasta el siguiente nivel de agua, o a veces directo hasta el nivel del mar. O sea, estamos suspendidos entre dos mundos de agua. Pero la experiencia va mucho más allá de lo visual, ¿eh? Esto no solo se ve, se siente. La maquinaria superpoderosa que mueve estas compuertas gigantes parece que está viva, de verdad. Y esa vibración se transmite por el acero, sube por las llantas y recorre todo el interior del carro. Y la cercanía es que es simplemente increíble. A poquitos metros está el casco de un buque inmenso, tan cerca que se le ven todos los detalles, las marcas del óxido, y hasta se puede saludar con la mano a la tripulación en la cubierta, que muchas veces, por cierto, responden el saludo. Es una conexión muy humana en medio de toda esa ingeniería monumental. Pero bueno, pasemos de la adrenalina a la perspectiva histórica, porque esto también es un viaje en el tiempo. Se trata de sentir el peso no solo del agua, sino de más de un siglo de historia justo debajo de las ruedas. Y este número lo cambia todo, 1914. A ver, no estamos hablando de réplicas ni de una reconstrucción para turistas. Es un viaje sobre las mismísimas compuertas de acero que se instalaron cuando se inauguró el canal. Pensemos un segundo en eso. Cada vibración que se siente es el eco de más de 100 años de historia, de una operación que nunca ha parado y que cambió el comercio del mundo para siempre. Es que es aquí en Gatún donde se puede apreciar esa ingeniería original en todo su esplendor. Permite ver de cerca la escala brutal del concreto de principios del siglo XX, la textura del acero unido por remaches, una técnica de otra época. Y no es una reliquia en un museo, es un museo vivo que sigue funcionando. Y todo esto nos lleva a la conclusión. Este cruce no es solo un puente raro o una curiosidad.
Es una simbiosis única, una pieza de infraestructura del día a día que es, a la vez, un monumento histórico en pleno funcionamiento. Así que, para resumirlo, esta sería la definición perfecta. El cruce de Gatún es esa dualidad increíble, una carretera práctica y al mismo tiempo una inversión total en la historia y la operación de una de las obras de ingeniería más grandes de la humanidad. Y un último detalle práctico que confirma todo esto. Para vivir esta experiencia se necesita un vehículo. No se puede cruzar caminando. Es una calle activa, parte de la vida diaria de la gente de la zona, que simplemente tiene la increíble particularidad de atravesar un icono mundial. Y con esto nos quedamos con una pregunta final, para pensarla un poco. De todas las grandes maravillas del mundo, antiguas y modernas, ¿en cuántas se puede participar de una forma tan directa, tan funcional, tan visceral? El cruce de Gatún ofrece justo eso, una perspectiva que sin duda es inolvidable.